Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimados amigos de Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a examinar un problema que está en la cúspide, en la primera plana de la prensa mundial, como es el conflicto con Ucrania. Y para el efecto vamos a contar con la amable colaboración y participación de nuestro conocido Andrés Servín, presidente del CRIES, investigador y docente en varias universidades latinoamericanas. Bienvenido, Andrés. Gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno poder compartir ideas en el observatorio. Muchísimas gracias. Una primera cuestión que me parece fundamental es la de superar un poco el coyunturalismo, los flashes noticiosos que más que informar confunden a la gente. Y es evidente que en torno a este tema, en los últimos meses hay una gran cantidad de desinformación. Entonces, yo te invitaría para comenzar, más bien caracterizando al conflicto de Ucrania y con una perspectiva mucho más amplia que no ponga el énfasis en lo coyuntural, sino más bien en la trayectoria histórica, en los procesos de base que están detrás de él. Y en ese sentido, ¿qué opinarías tú de calificar a este conflicto como un conflicto de carácter estratégico, de largo plazo, y que lo veíamos venir de por lo menos hace 14 años atrás? Sí, en realidad el conflicto es un episodio más en un proceso mucho más complejo, que es el proceso de transición hegemónica que está viviendo el sistema internacional. Lo que estamos viendo en este momento es que la visión unipolar del mundo, que era parte de la narrativa estadounidense después del fin de la Guerra Fría, bueno, está haciendo agua porque han aparecido nuevos actores, muchos de ellos con su peso propio y su historia propia frente a Occidente. Son actores generalmente no occidentales, dado el desplazamiento geoeconómico desde el Atlántico hacia el Asia-Pacífico, y son actores con una capacidad de incidir sobre cómo se redefine el sistema internacional y cómo se reconfiguran las relaciones de poder en ese marco. Entonces, lo que está pasando en este momento en Ucrania es parte de esa redefinición. Es decir, Putin ha sido muy claro al respecto. Él quiere una reconfiguración del sistema internacional en donde otros actores, aparte de Estados Unidos y Occidente, tengan alguna participación. El problema es que eso choca con reglas de juego y normas establecidas en el marco de la visión predominantemente del sistema liberal internacional, y consecuentemente ahí se produce un roce, una tensión muy fuerte entre los distintos actores, entre otras cosas porque volvemos a algo que parecía haber desaparecido con la globalización. Y es el tema de las áreas de influencia geopolítica de cada uno de los actores que está emergiendo como parte de esa redefinición de las relaciones de poder a nivel internacional. Sí, y igualmente también completando tu idea, el tema de la seguridad vuelve a ponerse en primer plano, ¿no? Sí, yo creo que no es que la globalización se haya agotado, no es que la interdependencia que ha generado ha desaparecido. Lo que pasa que, dada la reconfiguración de las relaciones de poder, bueno, de nuevo el tema seguridad, que es un tema que está prioritario en la agenda internacional. Pero más que nada, además, y esto es lo más llamativo, lo más preocupante, sobre lo cual los medios hablan de una manera muy colateral, es el hecho de que pone en cuestión la gobernanza global como se venía desarrollando hasta ahora, pone en cuestión las reglas de juego establecidas por el sistema liberal internacional, y no sabemos, y genera muchísima incertidumbre sobre qué es lo que va a emerger de este proceso.
En este contexto, lo de Ucrania y Rusia es un episodio. Después podemos analizar los elementos más en detalle, pero es un episodio de este proceso de transición. Sí, ahora en la misma línea, coincidiendo plenamente, entonces tú coincidirías para concentrarnos más bien solo en el siglo XXI, no ver todo el análisis histórico previo o que se va hasta el siglo XVIII, XIX en algunos casos. Concentrarnos en el siglo XXI y en ese sentido, ¿tú coincidirías con lo que ese profesor experto en relaciones internacionales norteamericano, Mearsheimer, ha venido diciendo desde hace por lo menos 8 años, que el problema de Ucrania es básicamente culpa de Occidente? ¿Por qué lo dice? Porque dice, simplemente un poco completando especificando un poco más lo que tú señalabas, los Estados Unidos, embriagado por el momento unipolar, creyó que podía seguir expandiendo OTAN hacia el este en forma ilimitada y, por supuesto, ya, y en particular se señala como hito la conferencia de seguridad eh, del Grupo de Múnich en el 2007, Sí. cuando se señala que Georgia y Ucrania se incorporarían próximamente a la OTAN, y en ese mismo instante la representación rusa dice, punto, eso no, ahí hay líneas rojas, eso no se puede cambiar. Entonces, tú encontrarías similitudes entre esa declaración de Putin y de la representación rusa, en el sentido de similitudes con lo de la crisis de los misiles en Cuba. Mira, yo más bien, déjame hacer una nota al pie que me parece muy importante desde el punto de vista teórico, porque habías insistido en que viéramos esto en esa perspectiva. Yo creo que aquí tenemos, y has mencionado a Mearsheimer, y yo creo que aquí tenemos dos visiones, y yo lo he identificado en un trabajo reciente que hice sobre una revisión de la literatura sobre las relaciones China y América Latina. En el mainstream del pensamiento anglosajón hay dos visiones predominantes, dos enfoques teóricos. Uno es el de la economía política internacional, que responde a esa visión de la globalización, del mundo globalizado y cómo funciona la globalización, con sus críticas, todo lo demás, pero digamos, es esa visión predominantemente económica de un mundo interdependiente, y la otra es una visión realista, o neorrealista, si uno quiere, de la escuela de la disciplina de las relaciones internacionales, en donde el planteamiento es, bueno, miren, sí, la interdependencia existe, todas estas vinculaciones económicas que ha generado la globalización son muy importantes, las vinculaciones de otro tipo también, pero no nos olvidemos que hay actores que siguen pensando con una lógica de poder y no con una lógica eminentemente económica. Entonces, este es un punto muy importante para entenderlo, y estoy hablando desde la perspectiva de las corrientes y enfoques teóricos dominantes en el contexto anglosajón, no necesariamente en el nuestro, que aparecen otros, ¿no? Entonces, pero esto es importante de entender porque pareciera que la versión de la economía política internacional, que es una visión mucho más liberal, si uno quiere, en el sentido estadounidense, bueno, no ha podido dar respuesta a situaciones como las que se están produciendo ahora, y la escuela realista pareciera que sí. Sí, ahora, en tal sentido, entonces, y también creo que hay que situar allí, ya en un plano más concreto, el tema de los desvaríos un poco de la política exterior norteamericana. O sea, desde Obama, la política exterior no tiene, norteamericana en el mundo, no tiene una perspectiva bastante clara, porque pasó de un intervencionismo activo o en Irak, en Libia, en Afganistán, etcétera, a una situación, o fracasó esa política y como que se ha quedado sin un norte. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, Sobre todo en la administración Biden. bueno, yo creo que Biden está tratando de reparar lo que deshizo Trump.
Así es. Ese es un proceso largo, no nos olvidemos que Biden tiene un año en el gobierno, con un grado de debilidad muy fuerte por la polarización política interna, por toda una serie de situaciones internas en Estados Unidos. Y en esencia, la política norteamericana, la política exterior, está orientada a reparar lo que dañó Biden, empezando por las relaciones con los aliados Ujú, y ujú. siguiendo por la reafirmación del liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional en una coyuntura que ya no se presta a eso, porque hay otros Así es. actores que lo desafían. Entonces, yo creo que hay una evaluación quizás un poco arrogante desde la administración estadounidense con respecto a cómo interpretar lo que está pasando en el mundo y a plantearse de que de nuevo Estados Unidos puede convertirse en el líder indiscutible del sistema liberal internacional. Bueno, hay cosas que están pasando que lo están poniendo en cuestión. Yo no puedo decir hacia dónde van, porque nadie tiene la bola de cristal al respecto, pero sí puedo decir que hay un proceso en marcha que pone en cuestión esto, que es la percepción desde Estados Unidos con respecto a la situación de la transición que se está viviendo en el sistema internacional, ¿no? Ujú. Ahora, ¿no te parece también que lo que estamos registrando, no solo en esta instancia inmediata, en lo que está sucediendo ahora en Ucrania, sino en todo este proceso de los últimos 2 décadas, que se está constatando lamentablemente la debilidad de la Unión de Europa como actor en las relaciones internacionales? Bueno, eso es evidente, por eso todo este planteamiento en los últimos años de una brújula estratégica y que refuerce una autonomía estratégica de Europa, dado que había sido no solamente alejada por la administración Trump, no nos Ajá, olvidemos que la firma del pacto militar AUKUS con Australia y Gran ajá, Bretaña de Estados así Unidos es, marginó a Francia. Y no así nos es. olvidemos que en toda esta dinámica que se está produciendo en torno a Ucrania, bueno, ahora se le presta atención a Alemania, pero Alemania va a verse muy perjudicada si hay sanciones que impidan que llegue la energía que le hace falta a la economía alemana y a la población alemana. Entonces, evidentemente, ha habido yo no sé si un debilitamiento, yo creo que nunca ha habido una formulación de una política exterior Claro, consistente por parte de la Unión Europea que se basa en un consenso entre todos los miembros que son muy diversos y que van desde Francia y Alemania con una posición, que participaron, por ejemplo, en el grupo Normandía de la negociación de así los es. procesos de Minsk entre Ucrania y Rusia, hasta los países bálticos y Polonia, que tienen una posición muy antirrusa, muy claramente antirrusa, y que hace muy difícil compatibilizar esa visión de una brújula estratégica que le permite además también hablar de igual a igual quizás en la alianza con Estados Unidos. Ujú. En el sentido de lo que acabas de señalar, o sea, justamente lo que ha sucedido en esta semana, significaría además ya el fracaso total de ese grupo de Normandía y los acuerdos de Minsk para ti. Sí, yo creo que lamentablemente van a tener que llegar a un nuevo acuerdo porque los acuerdos de Minsk han fallado. Y voy a explicar las razones porque me parece importante. Los acuerdos de Minsk implicaban, en primer lugar, un cesafuego, cosa que al principio se cumplió parcialmente entre las tropas ucranianas y los separatistas de Lugansk y Donetsk. Y en segundo lugar, y más importante, significaba que el gobierno de Ucrania iba a avanzar en una reforma política que Ujú, permitiera incorporar a inclusive. Lugansk y a Ujú, Donetsk como repúblicas relativamente semiautónomas dentro de un sistema federal bajo el gobierno ucraniano. Zelensky, que había prometido, su plataforma electoral estuvo basada en esa, entre otras cosas, Zelensky, que había prometido esto, no avanzó más allá del cese al fuego. Entonces, había una situación en donde los acuerdos de Minsk no estaban avanzando. Ahora, la versión occidental es, particularmente de Estados Unidos, no, los que no cumplieron con los acuerdos de Minsk son Rusia, es Rusia. No, lo cierto es que hubo un impas en su momento y la parte que no cumplió en principio y no avanzó en lo establecido por los acuerdos de Minsk fue el gobierno de Ucrania.
Entonces, Ujú, yo con esto no estoy justificando ninguna acción de parte y parte. Lo que estoy ujú. analizando objetivamente es lo que sucedió en realidad y cómo justamente los procesos de desinformación que se manejan de lado y lado olvidan esa parte de los procesos de Minsk, de los acuerdos de Ujú. Minsk, ¿no? Ahora, en ese sentido y para completar tu acertada aproximación, ¿no es que también el régimen doméstico de Kiev em, es absolutamente frágil, plagado de corrupción y que rompió un poco, o precisamente por el peso que tienen, y ahí me parece muy interesante unas declaraciones que leí, que escuché tuyas en otro medio, o sea, pero estas, las tuyas se referían al lado ruso. Ahora yo te preguntaría por Kiev, o sea, la fuerza de sectores ultranacionalistas, de sectores incluso filonazis o nazis abiertamente, ¿no ha sido muy, muy grande en ese gobierno? Yo no sé si el peso ha sido grande. Lo que sí es cierto es que generó una tensión y una fractura en torno al apoyo a Zelensky entre los sectores más ultranacionalistas que tú mencionas, Ujú, sectores prorrusos que lo hay en la por sociedad supuesto. ucraniana, ¿no? Y aquellos sectores que estaban en la línea de Zelensky de mediar y apaciguar la situación de tal manera de desescalar cualquier tensión y poder avanzar teóricamente en los acuerdos de Minsk. Ahora, el grupo ultranacionalista ha cobrado mucha fuerza, tiene mucha presión sobre el gobierno de Zelensky está muy debilitado, pero además hay una situación de fondo muy compleja en donde hay hechos de corrupción patentes, hay una gran fragilidad económica también, una falta de coherencia en las políticas, que está muy claramente evidenciada por el hecho de que previo a esta crisis no había muchos inversores europeos u occidentales Ujú, que estuvieran dispuestos a invertir en Ucrania, dado el grado de inestabilidad que preveían en Ucrania. ujú, ujú, Entonces, la situación de Zelensky es una situación de bastante debilidad, a pesar de que conserva una mayoría en el Parlamento, pero no ha avanzado en el sentido que había propuesto y ahora hay conversaciones con respecto a que sea sustituido en esa posición intermedia entre los sectores más extremos por una nueva fuerza y se está configurando una nueva fuerza como para sustituirlo. Pero eso todo lleva a un proceso político que lleva a elecciones y, bueno, y probablemente a pugnas internas muy importantes. Entonces, ese es un elemento también a considerar en la incapacidad del gobierno de Ucrania de responder con algún tipo de negociación directa con Rusia, porque en realidad el gobierno de Ucrania lo que ha hecho en esta situación es apoyarse en Occidente, en las ujú, decisiones de Estados Unidos, en particular, ayer, la conferencia de prensa ujú, entre Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania fue una patente muestra de cómo había esta convergencia, ¿no? Para llamarlo de la manera más diplomática, y de alguna manera se ha estado apoyando en la presión y el peso de los actores occidentales. Cuando Rusia reclamaba, y yo creo que con mucha justicia, más allá de otras decisiones que ha tomado que no concuerdo, y reclamaba que se avanzara con los acuerdos de Minsk entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Ucrania en el marco de lo que es el cuarteto de Normandía, donde participan también Francia y Alemania como intermediarios en esta negociación. ujú. Y eso no avanzó. Entonces Así también es. los que quedan mal parados en esta situación no es solamente el gobierno de Ucrania, también queda mal parado Francia, a Ujú. pesar de del intento de Macron de generar un diálogo entre Muy, Estados muy Unidos esforzado. Ujú, y Rusia, y queda en una situación muy debilitada, particularmente desde el punto de vista económico, Alemania, porque ahora la cancelación por el momento, aparentemente, del funcionamiento del Nord Stream 2 ujú, va a afectar seriamente la economía alemana y probablemente la economía europea en general. ujú. Y a los consumidores y al conjunto Correcto. de la economía para ser un rubro energético tan importante, realmente es claves. En ese sentido,
¿tú crees que hubo cierta inflexibilidad? ¿O quién dio la voz cantante? ¿Los europeos o los Estados Unidos en esto de negarse a lo que dice Mersheimer? Flexibilizar y decir, bueno, Ucrania queda como un estado neutro, un estado tapón y listo, no hay ahí bases. Pero no, lo que se defendía era todo país tiene la autonomía para definir en qué alianzas milita. O sea, eso está bien desde esa visión liberal hegemónica, pero no desde una visión de realpolitik, ¿no? Yo volvería a la situación interna de Biden. Yo creo que en esa situación de debilitamiento interno, en la necesidad de solventar la crisis política interna en Estados Unidos, Biden ha optado por una posición mucho más radical en política exterior para mostrarlo a su propia audiencia doméstica, incluyendo a los republicanos. No nos olvidemos que inclusive con el tema de las sanciones hubo una división entre republicanos y demócratas, ¿no? Los demócratas decían, no, las sanciones si hay invasión. Y los republicanos decían, no, las sanciones ya, no importa. Rusia puso tropas en la frontera, pongamos las sanciones. Entonces, estas cosas pesan y yo creo que ha habido una debilidad de Biden que Biden ha tratado de sustituir por una posición de fuerza que, sin embargo, es como ver los toros desde la barrera, porque yo digo, bueno, a ver, sí, por favor, traten de arreglar esto y no avance sobre Ucrania y la soberanía de Ucrania, todo eso es muy respetable, pero yo no voy a poner tropas, yo no voy a meter fuerzas militares en Ucrania. A lo sumo voy a reforzar la OTAN en los países conlindantes, pero Biden fue muy claro desde el principio. Tú verías dentro de esa línea esta declaración reciente de hace poco, muy poco, de que iba a movilizar tropas norteamericanas hacia una región más próxima para garantizarla con un criterio meramente defensivo, para garantizar la seguridad de sus aliados de OTAN, Lituania, Letonia, Estonia, eso. Sí, a ver, yo creo que sí está preocupada la administración de Biden por el posible spillover, llamémoslo de esa manera, Exacto. de el reconocimiento de Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y digo esto porque hasta aquí hemos llegado, no sabemos. Estados Unidos dice que hay una invasión, no sabemos si hay una invasión o no hay invasión de territorio ucraniano. Lo que sabemos es que hay un reconocimiento formal de estas dos repúblicas que, según algunos analistas y según algunos países, y estamos de acuerdo con esto, va en contra del derecho internacional, pero que responde a los intereses de Rusia como lo ha planteado Putin. Yo con esto no estoy justificando ni a los unos ni a los otros, estoy explicando cómo es la situación. Entonces, en ese contexto, a ver, pensar que poner 3.000 efectivos en los países bálticos define una situación en Ucrania, no es. Y yo creo que Biden sí está muy claro que, perdóname la expresión popular, pero el sopapo que recibió con la salida de Afganistán no lo quiere repetir y no puede jugar esa carta en el marco de la audiencia doméstica. Entonces, bueno, en ese sentido, tú pensarías que lo que sucedió en Georgia en 2000, digamos, en el 2008-2009, puede repetirse hoy día. Es decir, que los europeos y los Estados Unidos básicamente generan un paquete muy amplio, muy duro, o el más duro históricamente presentado, o de sanciones, pero no se involucran absolutamente en el conflicto directo. Yo personalmente creo que hay limitadas posibilidades de que haya una intervención de la OTAN en el conflicto. Ahora nos encontramos con escenarios variables y aquí las cosas cambian de día a día. Entonces, un escenario es Rusia reconoce a Lugansk y Donetsk, a lo sumo manda algunas tropas de refuerzo, pero no nos olvidemos que Lugansk y Donetsk no están limitados a lo que en este momento ocupan los respectivos separatistas, sino que es más amplio de Donbass. Y ahí el segundo escenario es que avanzan sobre ese espacio ocupado por los ucranianos en el Donbass.
Y el tercero, el más dramático, desde luego, es que avancen para una ocupación de Ucrania en su totalidad. Yo no sé cuál de los tres está en la cabeza de Putin. Personalmente me inclinaría a pensar que lo que está buscando es asegurar Donetsk y Lugansk sin ir más allá, pero no lo puedo afirmar con certeza porque Putin tiene sus propios procesos mentales que escapan a la comprensión inclusive de algunos psicólogos, pero eso es otra historia. Entonces, en ese contexto vienen las sanciones. Ok, hasta ahora las sanciones, bueno, sancionaron dos bancos y sancionaron a, ¿cómo se llama? Rottenberg, la familia Rottenberg y la familia Timoshenko, que está muy cerca de Putin en términos personales, pero no No, han lo del ido, gas me parece, lo del Nord Stream 2 es lo más duro. es lo más duro y no lo han hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania. Ujú, ujú, ujú. Vamos a estar claros. Así Pues es. probablemente por presión de Estados Unidos, pero es una decisión de Alemania que no es una suspensión definitiva, es una Así es. cancelación de la autorización. Vamos a ver qué sucede más adelante. Entonces, las sanciones más duras que prometía Estados Unidos, por lo menos hasta este momento, yo no he escuchado las noticias en las últimas 2 horas, pero como por ejemplo la eliminación del sistema SWIFT para Así. Rusia, la prohibición de exportaciones de tecnología a Rusia, la prohibición de involucramiento en compañías energéticas rusas, inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, todavía no ha sucedido. Entonces, la gran pregunta es, bueno, a ver, ¿es que están dando pie para avanzar ahora en alguna negociación con un hecho consumado, que es el reconocimiento Ujú, por parte ujú, de Rusia de Donetsk y Lugansk, o van a querer escalar esto? ujú, Yo creo que los europeos son los que menos quieren que se escale esto. ujú, ujú. Ahora, una pregunta, escuchando también algunas de tus intervenciones en medios a nivel internacional, yo veía que tú destacabas una cuestión que a mí me parece muy importante, y es que, bueno, sabemos ya que en conflictos como estos, la verdad es una de las primeras Las víctimas. Sí, víctimas, sí. y entonces es evidente que leyendo entre líneas o analizando más detenidamente las noticias, incluso de los medios occidentales muy ampliamente eh, ocupados del tema, como CNN, como la Deutsche Welle, la BBC, uno encuentra que ellos dan una serie de informaciones que evidencian que el gobierno de Ucrania hizo intentos muy grandes de cambiar la correlación de fuerzas en estos últimos meses con ataques importantes en la región. A ver, yo, como tú bien dices, la primera víctima en esta situación es la verdad. Entonces, yo tomo con pinzas las informaciones de un lado y del otro. Leo las informaciones de un lado y del otro. Y trato No, de hacer... permíteme darte un detalle. Ayer en Deutsche Welle yo escuché que dijeron que en el último mes se multiplicaron por 10 los ataques de fines del año pasado. por parte de los separatistas. No, 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 por parte del gobierno contra los separatistas. Bueno, eso es lo mismo que dicen los rusos y que Bueno, pero eso justificó. decía la Deutsche Welle ayer. Claro, pero te das cuenta cómo es el manejo de la información. En esto es, siempre hay una cosa tan sesgada y a veces tan exagerada. A mí me llamó la atención, es decir, gente que atribuía a Ucrania en canales importantes, no voy a citar cuáles, a nivel internacional, 70 millones de habitantes, pero con el mayor desparpajo. Entonces, es decir, ni siquiera hicieron la tarea de ponerse al día con las cifras. Y opinan al respecto. Entonces, bueno, dejemos de lado todas esas opiniones que a mí no me valen mucho. Yo creo que hay que ver con mucho cuidado lo que se dice de un lado y del otro. Es evidente que el cese del fuego se rompió a pesar de que había sido acordado Así en es. función de Minsk 1 y Ujú. de Minsk 2. Ese cese al fuego aparentemente lo habían roto los ucranianos, según distintas versiones, según otras versiones, fueron los separatistas rusos. Cualquiera de los dos, eso implicaba que estábamos volviendo a un estadio del conflicto previo a 2014.
Perdón, un segundito. Sí, cómo no. Sí, entonces, perdón, mi perdón. El punto es, sí, en ese sentido, ¿crees tú que lo que estamos viendo, o ya en estos últimos, ahora sí ya pasamos un poquito a los temas más coyunturales, o sea, la debilidad que hablábamos del gobierno de Kiev, las dificultades económicas, la, eh, la poca voluntad de los europeos por involucrar y de los norteamericanos por involucrarse activamente allí. Yo me arriesgaría a decir que coincido contigo que la primera opción, quizás con un poquito más de esfuerzo que tú, de las tres que tú señalaste hace un rato, que pasarían por la mente de Putin, es la más probable, precisamente para generar un espacio de negociación que lleve a moderar alguno de esas, porque para Moscú también serían muy graves los impactos de perder los ingresos de Nord Stream 2. Y podían generar efectos no deseados al interior, a nivel doméstico. Entonces, en el juego militar, si es que llega a darse el conflicto, porque ya se está dando todos estos días, pero ¿cuáles son, digamos, los factores que van a definir aquello? Occidente ha apoyado con armamento, con recursos, con asistencia, pero en este caso de estos conflictos ya del siglo XXI, no hay otros factores que juegan muchas veces un peso mayor, que tienen un peso mayor que la mera confrontación armada directamente. Sí, desde luego. A ver, en principio, desde el punto de vista militar, hay una simetría a favor de Rusia impresionante. Es decir, ahí no hay discusión posible. La capacidad de resistencia, de enfrentamiento de los ucranianos es limitado. Pero lo que Sí, pasa es perdón, que pero ahí lo que yo me refería es un poco, ¿cuánto se van a involucrar los rusos directamente en el apoyo, por ejemplo, a una expansión del territorio del Donbass? bueno, bueno, Que no llega a las aspiraciones inicialmente planteadas, pero que establezca un límite más defendible o más claro, por ejemplo. No sé. bueno, eso no, soy un politólogo, no soy adivino, me resulta difícil apreciarlo de buenas a primeras. Lo que sí voy a agregar a lo que decía antes es que la simetría militar, además, es muy fuerte porque lo que aplica Rusia es una guerra híbrida, entra todo el elemento cibernético. Solamente por el momento, que es un elemento que es decisivo en las guerras modernas, pero además hay una reserva detrás fundamental, una carta que es una carta decisiva, y es que posee un arsenal nuclear que eventualmente, si decidiera usarlo en una confrontación, bueno, esto sería ya, nos llevaría a una conflagración de carácter mundial, ¿no? Entonces, hay una simetría. Ahora, hay una pregunta que siempre me queda a mí. Bueno, ¿y quiénes son los que están ganando del lado ruso con cualquiera de los escenarios que yo estaba planteando? Más allá de Putin, que es una personalidad con sus peculiaridades, etcétera, pero hay sectores que han perdido con el tema de las sanciones, está claro. Sectores de la nueva oligarquía que depende de Putin que ha sido afectada. Sectores del funcionariado que está vinculado a los temas económicos. Los que no han perdido, los que están ganando, son los sectores vinculados a las áreas de seguridad, al FSB, la defensa, etcétera, que son los que más han apoyado esta intervención y que además se caracterizan por ser los sectores más nacionalistas. Son los menos cosmopolitas, son los más nacionalistas. En una versión en donde, a pesar de las críticas de Putin a la Unión Soviética y todo lo demás, lo que se revive más que el espíritu de la Unión Soviética es el espíritu del nacionalismo rumo desde que se conformó el Estado ruso ya de una manera más decisiva en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo se desarrolla la pugna también interna. En este momento, si nosotros comparamos a Biden, la popularidad de Biden y la popularidad de Putin, Putin tiene más popularidad de lejos que Biden. Gracias. Pero, ¿cuánto le va a durar esa popularidad? Sí, como dice Navalny, que es un opositor de Putin,
que lo dice muy claramente. Esto nos puede costar lo que nos costó la guerra de Afganistán, la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de territorio por parte de Rusia. Ujú, ujú, ujú. Sí, bueno, sí, efectivamente no hay posibilidades sino de hacer hipótesis, pero allí me olvidaba de preguntarte una que es muy importante, un aspecto muy importante. Siguiendo a Mearsheimer, él dice que es un error de Occidente también, porque echa en los brazos de China a Rusia. ¿Cómo ves tú esa afirmación frente a la cauta, muy mesurada, muy mesuradas intervenciones de China en todo este proceso? Yo vuelvo al principio de nuestra conversación. Yo creo que es importante tener en juego que aquí no estamos frente a una nueva guerra fría, no es Rusia o la URSS versus Estados Unidos Occidente, sino que hay un actor decisivo en todo esto, en una disputa estratégica con Estados Unidos como China. Esto es fundamental de entender. Y en esa disputa, lo que parece darse es una alineación, yo no digo un pacto militar, una alineación que responde a una convergencia estratégica desde el año que arranca desde el año 2001 con el acuerdo de amistad y solidaridad entre China y Rusia, y hasta cierto punto que se refleja en esta cautelosa respuesta china con respecto al episodio reciente, en la crítica a la OTAN, que sí ha hecho abiertamente China, ¿no? Porque China también siente que la OTAN se le está acercando por el lado del Quad en el Indo-Pacífico, y también en algún momento se va a ver presionada por los elementos de la Alianza Atlántica y de la Alianza Occidental en general. Entonces, Perdón, ahí en ese sentido no es momento o sea, hubo ya una serie de debates, se plantearon respecto a que esa idea que surgió en el momento unilateral de los Estados Unidos, unipolar, perdón, de los Estados Unidos, de darle un rol global a la OTAN, es absolutamente absurda. No, yo creo que en este momento dada la transición que estamos viviendo, tenemos una serie de actores que de ninguna manera aceptarían un rol distinto de la OTAN y es más, preferirían que la OTAN desapareciera del mapa o se redujera a su mínima expresión. Pero hay una cuestión, ¿no te parece irónico que hace 2, 3 años teníamos a Trump arengando y demandando a los europeos que asuman los costos de su defensa porque los Estados Unidos se cesaba su compromiso o disminuía al mínimo, y la situación actual? ¿No hay una ironía en esa? Sí, es evidente que hay una paradoja ahí impactante. Ahora, lo cierto es que yo veo muy difícil, en función de lo que estás planteando, que Estados Unidos pueda confrontar simultáneamente a China y a Rusia. Y de alguna manera lo que ha venido sucediendo es que la presión occidental y la presión de Estados Unidos ha obligado a Rusia a acercarse más a China. No es que Rusia confíe plenamente en China. Así es. Pero no le ha quedado otra. Entre otras cosas, el mejor ejemplo es que gran parte, el 40% creo que del comercio de Rusia era con la Unión Europea, y se redujo un 30%, y el 40% del comercio de Rusia es ahora con China. Entonces, y esto viene combinado además con cooperación en el área tecnológica, con coordinación en el área militar, etcétera, sin forjar una alianza militar. Gracias. Entonces, lo que ha hecho Occidente, yo sí ahí concuerdo con esta percepción de algunos analistas, lo que ha hecho Occidente es echar a Rusia a los brazos de China. Mal que le pese a muchos rusos. Si uno habla con mucha gente en Rusia, la percepción de los chinos y de que los chinos vean a Rusia como un socio menor, el socio junior, no es muy agradable. Además de la preocupación especial que hay por la penetración china en todo lo que es el lejano oriente de Rusia, Siberia, y eventualmente la competencia en el Ártico ahora que se está produciendo un deshielo. Entonces, hay otros factores geopolíticos que pesan en esa relación. Pero por el momento, la relación está pasando por
una feliz luna de miel. Ujú, ujú. Ahora, arriesgando, estoy totalmente de acuerdo que no tenemos los eh, analistas políticos o de relaciones internacionales la bola de cristal, pero para ir terminando, así, lanzando algunas ideas sobre los escenarios probables. Dado lo que tú señalaste, este impacto muy fuerte que va a tener sobre Alemania como el actor principal europeo, las sanciones que acaba de adoptar, eh, si es que el involucramiento directo ruso en el Donbass y en toda esa región eh, muestra cierta moderación, porque ahí son caricaturescas las afirmaciones de Occidente que quiere reconstruir la Unión Soviética. Es absolutamente absurdo, no tiene la capacidad, no tiene no ha señalado esos como sus objetivos. No abrirían un primer escenario, una posibilidad, no de aquí a una, pero sí a 2, 3 semanas, un mes, para renegociar las cosas y finalmente aceptar una cosa parecida a lo que de facto se ha aceptado con Crimea. Es probable. Entre otras razones, voy a decir por qué creo que es probable. Primero porque desde el punto de vista de Putin, yo creo que dentro de los objetivos que él tenía, el principal objetivo, que era que Rusia fuera reconocida como un actor fundamental y protagónico en el sistema internacional, lo logró. Se sentó de igual a igual con Biden a hablar sobre temas estratégicos que van más allá de Ucrania, que tienen que ver con el control de armamento nuclear, la no proliferación, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo logró. El segundo elemento que tiene que ver, tiene un componente nacionalista muy importante, el objetivo de Putin. Bueno, hasta cierto punto también lo logra con el reconocimiento de las repúblicas. Lo que nadie sabe es lo que pasa por la mente de Putin en el sentido de si va a quedarse ahí o va a querer ir más allá. Supongamos que no quiere ir más allá, que en todo caso se arregla con una porción del Donbass para las dos repúblicas. Bueno, las aguas se van a aquietar. Los alemanes van a decir, bueno, ya que se aquietaron las aguas, volvamos al Nord Stream 2 porque necesitamos la energía. Bueno, ahora está pasando el invierno, podemos esperar hasta el próximo, pero igual lo vamos a necesitar. Italia está en una situación muy parecida también de dependencia energética. Francia tiene negocios e inversiones importantes, pero Estados Unidos mismo tiene inversiones y negocios importantes de Rusia. No nos olvidemos que la interdependencia económica sigue existiendo a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, en ese contexto, van a decir, bueno, a ver, ya se aplacaron un poco las aguas, veamos a ver si podemos empezar a negociar de nuevo, va a hacer falta un mediador. Evidentemente las Naciones Unidas en esto no funcionaron como mediador, tuvieron un rol totalmente secundario. El Consejo de Seguridad, bueno, es más allá de que cada uno haga catarsis, esa es otra historia, pero el secretario general no tuvo ese papel definitorio que otros secretarios generales en otros momentos de la historia tuvieron. Y además, en términos de negocio, volviendo al negocio, yo no tengo ninguna hipótesis al respecto, ni he investigado, ni sé qué ha pasado, pero recordemos que en su momento el hijo de Biden estaba involucrado en una serie de negocios en Ucrania. Así es. Que dieron motivos a acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué quedó esa historia, pero evidentemente hay un vínculo precedente importante que habría que analizar hasta qué punto pesa en cualquier resolución del conflicto futuro. Ahora, en todo caso, la hipótesis del escalamiento más amplio del conflicto, concuerdo contigo que sería horrorosa, pero me parece que no existen, dadas las situaciones de los diferentes actores involucrados, amplias probabilidades de que se vaya por allí, que se llegue a esos extremos. ¿Tú lo ves así? A ver, estamos en una situación de cambio permanente, de incertidumbre, en donde es extremadamente difícil predecir lo que puede suceder. Personalmente, me inclinaría por una progresiva desescalada y una situación similar, como tú mencionabas, a la de Georgia. Finalmente reconocen a las dos, o no reconocen a las dos repúblicas, la dejan en un limbo y bueno, siguen con los negocios de siempre entre los actores principales.
Pero eso también depende de la mentalidad de Putin. Y de hecho ahí, bueno, eso ya no es tarea de politólogos ni de internacionalistas, Claro. eso es tarea de psicólogos y ellos verán. Yo tengo una maestría en psicología, pero no me alcanza para analizar lo que piensa Putin al respecto. Entonces, en principio yo creo que puede haber a mediano plazo una desescalada y algún tipo de nuevos canales de negociación diplomática que avancen en algún sentido. Lo que pasa es que va a haber una piedra de tranca fundamental, y la piedra de tranca es que va a haber que plantearse un nuevo acuerdo de Minsk porque los antiguos no funcionan, en el caso de Ucrania. Ahora, sí, sigue, por favor, sigue. No, y además va a haber que plantearse, bueno, qué hacen con la OTAN en el sentido de realmente garantizar que no se expanda sobre lo que pretende Putin que sea su esfera de influencia. Y en un plano más general, ¿esto no pone en cuestión también todas las estructuras de gobernanza de la seguridad internacional, la necesidad de readecuarlas a las nuevas condiciones globales? Absolutamente. Pero por eso mismo, es decir, yo creo que la apelación de muchos actores en el Consejo de Seguridad a el derecho internacional es justa, correcta, y yo me identifico con ella porque yo me identifico con los valores occidentales, pero probablemente haya que hacer una serie de reformulaciones. En el ámbito de la gobernanza económica, China, pasito a pasito, ha ido adquiriendo un espacio que le permite incidir sobre las decisiones en la gobernanza económica global. No sucede lo mismo en el ámbito de la gobernanza de seguridad. Y aquí es donde empieza el problema de cómo esto se va a definir, porque evidentemente el multilateralismo de la Organización de Naciones Unidas no da la talla. Muy bien. Te agradezco mucho, Andrés. Siempre es grato, provocador conversar contigo. Esperemos que los escenarios menos conflictivos prevalezcan y volveremos a conversar en una próxima oportunidad para ver dónde estamos, qué sé yo, de aquí a un par de meses. Ojalá que tengamos la oportunidad. Te agradezco muchísimo la invitación. Siempre es estimulante una conversación contigo sobre estos temas. Muchas gracias, Andrés. Mucho la invitación. Muchas gracias, estimados oyentes. Hasta luego. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.